son tendencia en Europa a precios increíbles. Cementicios, tablas, mármoles o lisos, para interior o exterior. Por ejemplo, revestimiento italiano de 1,20 por 1,20 a solamente $24. Feria de grandes formatos en Juan. Vení, es solo por octubre. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. ¿Buscas incorporar o renovar servidores en tu oficina? Con los servidores Bare Metal de NetUI tenés todo listo para usar en un data center de clase mundial, acá, en Uruguay. NetUI. Tu empresa evoluciona, tu infraestructura también. www.netui.net. Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio ecológico de mascotas, único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800 8160. Universal, 96 años. Compañera de todas las horas. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Cuando cumplió 18 años, se subió por primera vez al volante de un taxi. Represento a la gremial única del taxi, que tenemos tres herramientas tecnológicas, que es Radiotaxi 141, Radiotaxi Montevideo y sus aplicaciones, y también como aplicación, como app, Voy en Taxi. Es presidente de la gremial única del taxi. La forma de trabajo que tenemos, somos netamente metropolitanos. La experiencia en el inicio fue dificultosa por los puntos de carga y por la falta de experiencia que había de técnicos y servicios para estos vehículos. Presidente además de FAR Seguros. Hoy nos visita en la entrevista central de Punto de Encuentro, Oscar Dourado. Diez y cuarto pasaditas de la mañana, ya quedó presentado Oscar Dourado. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Estábamos conversando fuera de micrófonos y él decía, hemos cambiado mucho en los últimos 10 años. Y mientras hablábamos de eso, sonaba en la tanda el aviso de 141. Yo le voy a pedir a Esteban que ponga un tramito de vuelta. Hay momentos en que recordar lo que realmente importa nos guía de vuelta a casa. Probamos lo nuevo, lo rápido, lo que parecía mejor. Y entonces decidimos volver a lo auténtico. Bienvenidos a Radiotaxi 141. A ese taxi que, con cada viaje, conecta historias. Algo que puede sonar contradictorio y vos me decías en realidad no lo es, porque es volver a lo que ya conocíamos, pero a su vez me decís hemos cambiado mucho y tenemos que seguir cambiando. Es cierto, tuvimos que cambiar mucho en la forma de atender a lo que antes llamábamos pasajeros, hoy son todos clientes. Esos cambios han sido muy positivos, pero también los humanos tenemos en el recuerdo lo ya vivido y las buenas experiencias vividas. Por eso es que muchos decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Y el taxi se construyó durante los últimos 120 años. Hay una historia, nuestra gremia tiene 95 años. Y creo que recordar nuestros orígenes nos hace recordar a nuestras familias. Mi padre, yo soy hijo de un taximetrista y mis hijos están vinculados al taxi como hijo de taximetrista y la verdad que eso construye una identidad. A mí me gusta trabajar porque siempre dije que el trabajo te da identidad y libertad. Dos factores fundamentales en el ser humano. ¿Se ha podido combatir un poco el estigma del taxista, del tachero? ¿Se ha trabajado para eso en todo este tiempo?
Sí, es así. Nosotros hace 4 años ya creamos una membresía que se llama El Taxi se lleva seguro. Esa membresía, cada conductor está identificado con un número y con una clave, además de con su imagen. Cuando se sube en el taxi tiene que sacarse una foto por WhatsApp y acreditar quién es. Eso a nosotros nos da seguridad en la gestión del viaje, que es lo más preciado, y en la atención de los clientes nuestros. Entonces hemos cambiado, sacamos la libreta por puntos. Es una libreta que el conductor arranca con 10 puntos. Esto ya tiene de vida 2 años. Ah, mirá. Y ese permiso de conducir para Radio Taxi 141 y Radio Taxi Montevideo acredita si el conductor es un conductor que tiene un buen comportamiento en la tarea. O sea que... Acérquese, por favor, Oscar, al micro. Ahí va. Mirá. ¿No perdió la batalla contra la SAP? Somos el único gremio del mundo, el gremio de Uruguay, que logró, a pesar de la irrupción de las aplicaciones y a pesar de una pandemia, no perdimos ni un permiso de taxímetro en la ciudad de Montevideo y no perdimos ni un puesto de trabajo. Yo creo que casi no hay ninguna actividad humana en el Uruguay y en el mundo que pueda ostentar no haber perdido el trabajo. Y como te decía antes, el trabajo... Pero en su momento fue como la amenaza mundial, ¿no? Sí, muchos la perdieron. Nosotros sobrevivimos porque dijimos que teníamos que cambiar. Lo hicimos. Y construimos un taxi competitivo contra lo que nos había golpeado. Hoy vemos cuando la irrupción de Temu ha alarmado a las grandes empresas y a las cámaras de las grandes empresas. En su momento nosotros decíamos que había una aplicación para cada actividad. El gremio de ustedes del periodismo quizás hayan sido los que hayan sufrido más que todos, como nosotros, lo que han sido los cambios tecnológicos. Y ustedes se han tenido que adaptar y han sobrevivido. Muchos pensaban que en la radio... A los ponchazos a veces. Sí, pero pensaban que la radio iba a morir. Sí. Y la radio tiene más actualidad que a veces que las imágenes. Y cuando la radio... que se le ha metido la imagen a la radio. Claro, en realidad, ¿no? sí. Ya es ¿Vio las camaritas? Claro, ya ¿Vio la radio sola ya... Pero yo te voy a decir una cosa. Uno escucha Radio Universal y no necesita mirar, porque cuando uno va conduciendo, la radio acompaña y uno no tiene una imagen, pero las voces de ustedes, a través de años de trabajo, de esfuerzo y de compromiso, se les identifica por la voz. Se creen ustedes de lo que dicen, sí, por la voz. Igual, algo que Victoria te decía, ¿no? Que en un momento como que era el acabose, el tema de la irrupción de las aplicaciones. Esto que vos me estás mostrando es producto de las aplicaciones, el ayornarse, en hacer un taxi más competitivo, una competencia interna, el tener mejores choferes, el desestigmatizar. Eso también es producto de esa competencia que surgió, esa amenaza que surgió, me imagino, porque si no tenés competencia, te aletarga, te aburguesas un poco. Es posible. Nosotros lo vimos como una irrupción que no estaba atada de derecho. Cuando ahora surge Temu, veo que con buen criterio el gobierno nacional graba las compras con aplicación, porque no es justo que en un shopping de cualquiera de los de Montevideo hagan grandes inversiones de mucho trabajo, tengan que pagar alquiler, impuestos todos, y un ciudadano que vive en Uruguay puede hacer compras importantes sin pagar impuestos, beneficiando a empresas que ni siquiera están instaladas acá. Y eso va en contra del trabajo, porque ¿quién va a pagar en el futuro nuestra seguridad social? Lo vimos en la pandemia, que el Uruguay, ante una pandemia, estábamos más preparados porque teníamos un sistema de vacunación que se hizo hace 50 años, pero también teníamos un seguro de paro, también teníamos una previsión social que permitió que todos salíamos adelante y no que otros se quedaban. Pero Oscar, ¿no le atribuye ningún porcentaje a que la irrupción de la competencia tan dura, desleal más o menos, pero competencia al fin, haya mejorado los niveles de profesionalismo y de servicio a beneficio del usuario? Nosotros tenemos que decir que esa irrupción
Acuérdese que tuvo problemas en su momento voy a tener en cuidado. cómo se refirió a las apps, ¿no? A los choferes. Exactamente. Y no quiero hacerle propaganda a quien no se la merece. Porque cuando uno a veces dice una verdad, otras personas la capitalizan, la distorsionan y se benefician. Y yo trabajo por y para la familia del taxímetro. En la Argentina había 40.000 taxímetros en la ciudad de Buenos Aires, hoy hay 10.000. Se entregaron 30.000 permisos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Acá? Acá no perdimos ningún permiso. Acá nos cambiamos, nos renovamos y seguimos teniendo proyectos, grandes proyectos, en comunión con la ciudadanía y también con las autoridades municipales y nacionales. Y nosotros estamos atentos a conservar cada punto de trabajo, a lograr un viaje más todos los días, a mejorar para el usuario, pero también para nuestra familia, porque el taxímetro tiene 5.800 conductores y atrás de cada conductor hay que pagar un alquiler, luz, agua, la comida. Sí, claro. Por eso lo de familia también. ¿Te consideras el padre de esa familia del taxi? Se construyó hace muchos años. Yo cuando era un pibe tenía 8 años o 6 años, hacía una comida a la parada y iban todos y mi papá me llevaba. Yo empecé en el taxi en el año 1975, a los 18 años y un día. El primer viaje no lo cobré, porque mi papá no lo había cobrado. La historia mía es... ¿Es como tradición que se repite? Se repite, sí. ¿Se acuerda quién llegó en ese primer viaje? Fue una señora que la tomé en la esquina de mi casa, porque salí de la esquina de mi casa y fue un viaje en el barrio Malvin. Y se quedó sorprendida, pero hace poquito tiempo atrás estoy en Antel Arena trabajando y me sube un profesor de la UTU que estaba apurado para llegar a la calle Rondó. Y yo lo llevé, empezamos a charlar. Yo estudié en la UTU cuando era un chiquilín. Y cuando llegué al auto no lo cobré. Y era un director del auto. Se quedó asombrado que yo estuviera trabajando en la Antel Arena de noche, porque había espectáculo, había la cola de taxi. Pero a mí me encantó poder tener esa atención. Me gusta mucho. Esta profesionalización, esta mejora, que en definitiva recae en el usuario, y que lo hablábamos fuera de aire, ¿no? Que hay una mejora, porque ¿viste? Siempre yo tengo una frase que hace ruido lo que está mal, pero lo que está bien nos adaptamos y lo dejamos pasar por debajo del radar. ¿Ha dejado trabajadores del taxi por el camino que no se han podido ayornar o acoplar a esas mejoras del taxi profesionales? Sí, algunas personas decidieron retirarse del taxi porque no se adaptaban a la mejora, a la necesidad de ser mejores como conductores. La frase que tiene el carnet dice: el taxi te lleva seguro. Nosotros tenemos una lucha frontal contra los accidentes de tránsito, que para nosotros es importante no chocar. ¿La mampara ya perdió el ciclo? Porque muchas veces el resultado del accidente más jorobado para el transportado era la mampara, ¿no? Bueno, nosotros con respecto a la mampara, hoy prácticamente no tenemos rapiñas porque no hay efectivo en el taxi. No. Solamente hay transacciones bancarias y tarjetas de crédito. Entonces, ¿tiene sentido la mampara? Lo que sucede es que la mampara la va a sacar el público y el periodismo. Ustedes, que son los oídos de la sociedad, cuando ustedes van a poder transmitir de forma objetiva la necesidad de sacar algo que deja de ser necesario. Lo que sucede es que después pasan cosas en la sociedad, como la agresión a una fiscal en su propia casa, y eso sensibiliza también a los trabajadores y dicen: no me quites la seguridad que tengo, que nadie me toca la cara. Entonces es una batalla que nosotros no vamos a dar para sacar la mampara, porque también queremos, recién lo decía a un compañero de ustedes afuera, que no hay una seguridad para el taxi, otra para el carnicero, otra para Victoria. No, claro. La seguridad es para todos, no hay una solución para causa. Cuando la inseguridad es general, la solución tiene que ser general. Igual me quedé con una cosa vinculante. Se perdieron trabajadores porque no se acoplaron y anexaste el tema de manejar seguro y de no chocar. Sí. ¿Qué eran? ¿Irresponsables? ¿Manejaban a velocidad? O sea, ¿por qué vinculaste eso? Y sí, uno tiene que valorar en el transporte de personas
la conducta y el accionar de la O sea, persona. fulanito Pérez chocó 2 veces en el mes. Este no puede estar. Y hay cosas que son tan importantes como el choque, que es el trato al cliente. Nosotros trasladamos a lo más preciado que hay, que es una persona, una familia. Muchas mujeres viajan en el taxi, muchos hijos de nosotros. Entonces la responsabilidad en ese traslado tiene que ser óptima. Después tuvimos el cambio del cobro electrónico. Había gente que no lo quería hacer, el cobro electrónico. No le gustaba usar la tarjeta para que le pagaran con dinero electrónico. Se fueron adaptando. Hoy todos lo aceptan. Sí, bueno, ese era un tema, ¿no? El tachero que de repente te veía con mala cara porque le querías pagar no con efectivo. Y ese es un buen cambio y hay que destacarlo. O sea, hoy no te ponen cara fea, nada, te ponen el post y vos haces la transacción. Y bueno, nosotros trabajamos muchísimo desde el gobierno de Gabriel Vázquez, que fue quien lo puso en forma obligatoria. Es una exigencia que tenemos hoy, tener post y toda la forma de cobro. El taxi hoy cobra con 23 distintas tarjetas de crédito. ¿Y por qué te pregunta el 141 igual si es con efectivo o con post? Porque supuestamente tenés que tener igual post. Porque ocasionalmente puede suceder que a un coche no le funcione el post. Si ese coche no le funciona el post, él lo debe comunicar y no se le dan viajes con cobro electrónico, porque entonces se generaría una discusión con el pasajero, que el pasajero se ve frustrado de venir con una tarjeta y no poder pagar. Claro, es verdad. Y eso no queremos que suceda. Y cuando el pasajero la tarjeta la tiene vencida. Cuando tiene vencida es referencial. se lo hacemos gratis el viaje. Porque me pasó hoy. Le pasó justamente a él. Y me dejó el teléfono anotado, le hice una transferencia, me acaba de agradecer, lujo lo tuyo, Nicolás, que fue el pero no taxímetro es lo común que eso, ¿no? ¿Y qué hacíamos? No sé. El viaje ya estaba hecho. Me sacaba el bus y le pagaba, le daba el me deja el Rolex. Y bueno, pero eso es como llegar a un lugar, a un destino y no te pago porque no tengo plata. Es que claro, está bien. Teníamos un problema con la tarjeta que no pasaba. Que ahora me doy cuenta cuál es, que era el vencimiento en octubre, sí. Que la tarjeta dura 10 años. A veces no te das cuenta que cambió el mes y que ese mes, yo no sabía si el 10 contaba o no contaba, por ejemplo. Vence en octubre. ¿Octubre cuenta o no cuenta? Y no tenía otro medio de pago y la buena voluntad, la amabilidad entre las personas. Él me dejó el teléfono y me dijo, bueno, después vemos cómo haces. Si paso por ahí me das la plata, si me haces una transferencia. Y ya le hice la transferencia, ya le mandé el comprobante. Pero lo importante es que juntos, el cliente, que sos tú, y el trabajador encontraron una solución. Sí, y es la mejor, Eso, a mí me ha pasado bien en estacionamiento a retirar el auto y no tener plata. Digo, me olvidé la billetera, disculpame, y no me retuvieron el auto. Yo me pude ir, y no te habrá pasado alguna vez. No, te puede pasar buena fe. También están los otros que la hacen de vivo. Si seamos realistas, ¿no? A mí me pasó en Piriápolis. Invité a mi viejo, tomó un café, tomamos un café con un amigo, con Fernando, y cuando llegó el momento de pagar, no teníamos plata, porque ninguno había llevado plata. Y estábamos en la Rambla de Piriápolis y le expliqué al mozo. Y me dice, no hay problema, si quieren tómense otro más, después vienen a pagar. Y fuimos a pagar. O sea, hay personas, hay circunstancias. Sí, ¿no? Y claro. El Uruguay nos permite eso, ¿sabes? Tenemos que ser elásticos, somos poquitos. Me gustaría, para no perdernos de un poco, hasta la excusa por la cual también lo estamos invitando a Dourado hoy, él señalaba los desafíos, la necesidad de la reinvención, de los proyectos. Bueno, y hay uno en concreto que está en la vuelta, que tiene que ver con la accesibilidad, con una rampa incluso. Cuéntenos. Ese proyecto es muy importante para la ciudad de Montevideo, porque nos va a dejar en las mejores condiciones como capital de América, ¿no? Esa licitación se hizo ya hace unos meses. Son 30 camionetas accesibles con rampas electrohidráulicas. Lo que tiene esto, la gran ventaja es que el conductor puede garantizar el acceso a una persona con silla de ruedas o con otras dificultades sin tener que hacer fuerza, sin empujar, sin tener que atar un malacate. Todos esos elementos, antes era una rampa inclinada que era insegura, hoy se hace como se hace en cualquier lugar de Occidente, de Europa, con
todas las garantías y con vehículos adecuados para eso. Vos acá hasta hace un tiempito salías a la calle con alguien en silla de ruedas y a veces, es horrible lo que voy a decir, ¿no? Pero no te paraban. No te paraba el taxi. Veía, capaz que no de mala gente, ni simplemente el taxista por ahí miraba, veía, no le iba ni a entrar la silla en el auto, no tenía cómo cargar a la persona, o sea, y seguía. Había que levantar la UPA a la persona. ¿Verdad? Y a claro. veces, y a veces el chofer no estaba en condiciones, ¿viste? Yo qué sé. Sí. Nosotros estamos seguros de que va a ser un cambio importantísimo, porque la gente hoy ya no se queda en la casa en una silla de ruedas. No. La gente quiere ir a un casamiento, quiere ir a un cumpleaños Kisi, quiere ir al teatro. En mi familia, una familia taximetrista, yo tuve una abuela mía 11 años en una silla de ruedas. Entonces sé lo que pasaba. Trabajé mucho con la Intendencia junto a ella para sacar adelante este proyecto. La idea de esta, que ha tenido intentos fallidos, en este caso no lo va a hacer. ¿Por qué fueron fallidos y por qué en esta no lo va a hacer? Primero que primero es que se pusieron en uso sin tener una gremial que apoyara la idea del gobierno. O sea, uno podía poner un coche con rampa, pero no había algo que tuviera un interés en común, que era la gestión. Si no hay gestión telefónica, por web, por WhatsApp, si hay una persona que te atienda y que coordine los servicios, pones 10 taxis y tenés que tener 10 teléfonos distintos. Entonces, en este momento, cuando sale la licitación, la gremial hace una asamblea y acepta que entren 30 taxis más a Radiotaxi 141. Porque el ingreso a Radiotaxi 141 está cerrado. La Intendencia llamó a todas las radios interesadas y nosotros nos presentamos, adaptamos el software a las necesidades que ya conocemos por los trabajos que hemos hecho en la pandemia, qué es lo que se necesita. Adaptamos el software, nos pusimos a trabajar con las autoridades de la Intendencia de ese momento y se hizo un proyecto que en vez de 30 se anotaron 47 interesados, cuando en las otras oportunidades, en la última, había sido declarada desierta. ¿Por qué? Porque trabajamos junto con el gobierno departamental, nuestro gremio con mucha responsabilidad y con mucho cariño, porque queríamos que saliera adelante. Esa es la verdad. Las rampas que se traen de Nueva Zelanda, son el mejor equipamiento que hay en el mundo. Y esos taxímetros le vamos a dar la prioridad al despacho siempre que una persona que tenga problemas de locomoción lo solicite. Quiere decir que cuando se despacha el viaje, esa flota de taxímetros que está individualizada tiene que cumplir con ese viaje. Y un logro que fue iniciativa de la Intendencia, que es muy importante, por cada viaje que se haga un taxi a una persona que lo necesita, la Intendencia le da un bono al trabajador de 161 pesos. Para un trabajador, 161 pesos por hacer un esfuerzo mayor, porque no es lo mismo trasladar a una persona con inconvenientes de locomoción que hacerlo con un pasajero que llega y se baja y se va. Muchas veces a esa persona le dejan el dinero para cobrar, o hay necesidad de bajarlo para hacerse una diálisis, o de llegar hasta el ascensor de la casa. Hay un tratamiento del viaje que requiere una pericia y una auténtica solidaridad, porque todos decimos que somos solidarios, pero después cuando hay que ejercerlo en el trabajo con dificultades, hay gente que es apta para esa y otros que no. Y a ese bueno, pero una solidaridad paga, ¿qué tan solidaridad es? Yo creo que se premia, ¿sabes? Porque es solidaridad. Y ese trabajador se lo va a preparar, se lo va a empatizar, se lo va... Sí. Esos trabajadores los va a preparar la Intendencia junto con los equipos de nuestra gremial y de salud pública. Nosotros ya tenemos, cuando salimos con Taxi Salud en la pandemia, el taxi fue democratizador en el Uruguay, porque todos teníamos derecho a vacunarnos, todos teníamos derecho a hacer un hisopado y todos podían ir a hacerse una diálisis. Pero el único gremio que estuvo dispuesto en traslado personal y desinfectar el vehículo era el taxímetro. Bajamos 3 veces la tarifa, preparamos casi 400 choferes con las autoridades de salud pública
y de la Intendencia. Y esos derechos, porque si tú tenés un derecho, Victoria, y no tenés forma de acceder, es un privilegio. Bueno, el taxímetro, porque somos un transporte público, garantizamos ese derecho. Lo democratizamos con nuestro servicio. Le permitimos al ciudadano que llegara con eficiencia a un precio muy económico y que no fuera un privilegio, ni hacerse un hisopado, ni vacunarse, ni ir a hacerse una diálisis. Porque en ese momento, acordémonos que el Uruguay quedó parado y el taxi no quedó parado. Tengo dos preguntas. La primera, esto que hacen en materia de inversión, ¿va a tener un sobrecosto para el usuario, para aquella persona que necesita? ¿No va a ser lo mismo? Lo mismo. Perfecto. El traslado de una camioneta accesible, el promedio de ese traslado va a estar entre 10 y 15 veces menos que un traslado profesional de urgencia de una ambulancia. Bien, y lo otro que vos hablabas de los costos, ¿para vos el precio del taxi es privativo o no es accesible para todos? ¿Está a un buen precio para el ciudadano promedio? El taxi es muy barato, extremadamente barato, y lo demuestran los hechos. El taxímetro, con respecto a otras ofertas que hay de transporte informal, somos más económicos nosotros que ellos, porque somos más eficientes, porque tenemos una flota que no tiene nadie de 2.900 autos en la ciudad de Montevideo. Entonces despachamos el viaje por georreferencia y en forma racional, siempre que está más cerca. Y ahora estamos incursando en la inteligencia artificial, porque queremos, además de darlo porque es el más cercano, darlo también por tiempo y por recorrido. Porque hoy, con el flechamiento de las calles y con los semáforos, a veces el auto que está más cerca, cumpliendo la norma de tránsito, está más lejos. Entonces le vamos a indicar a los conductores el trayecto a seguir, priorizando siempre que en el manejo ese siempre tenga que doblar a la derecha y no a la izquierda, porque en los cambios de frente en la calle siempre es el lugar más peligroso, en una esquina, doblar a la izquierda por una moto, por otro auto que te está pasando u otro que viene de frente. En términos de un año vamos a tener un despacho que va a ser mucho más racional, y con la misma cantidad de autos vamos a poder hacer más viajes, porque la eficiencia da buenos resultados. ¿Querías, Vic? Dale. No, pero no, es para una seguidilla de preguntas, así que dale vos. No, me quería meter en el tema del trabajador del taxi. Un trabajador que no es dueño, ¿sigue el horario 12 horas? En realidad ya no se discute más las 12 horas porque nadie las quiere hacer. Entonces, el trabajador, hoy habitualmente, es muy difícil encontrar un trabajador que trabaje más de 10 horas. Más de 10 horas. ¿Cuánto percibe mensualmente para que la gente tenga una idea? Y un trabajador de 12 horas, perdón, digo 12 horas. La costumbre lleva a la confusión. Claro. Y un conductor está en el eje de los 50.000 pesos por mes. Ahora, yo sigo buscando, ¿no? Al que dijo Salgado, Vic, que un conductor de un ómnibus Gutsa gana 120.000 pesos trabajando 8 horas. Y después, ¿cuánto sale una chapa de un taxi? Alguien que dice, quiero tener mi taxi. Y hoy una chapa de taxi está en el eje de los $60.000. Sí, es un dinero. Es un dinero todo. Este micrófono. Sí, todo. Todo es un dinero. Una parte ¿Es redituable tener un taxi? Sí, y si sos del 141 y Radio Taxi Montevideo y voy en taxi, mucho más redituable. De hecho, está cerrado el ingreso al 141. Y un taxi que es del 141 puede llegar a valer $25.000 más que uno que no lo es. ¿Por qué? Porque el 141 es trabajo, es confianza. Cuando tú pensás en taxi, llamas al 141 o al 1711 o voy en taxi. ¿Cuántos móviles tiene la flota del 141 hoy? Casi 2.900 con todos los... ¿Y la principal competencia? La competencia más importante en este momento es Radio Taxi Celerita, Radio Taxi Cooperativo del Cerro. 2.900 contra, más y o menos. Y hay otra radio más, que es Radio Taxi Carrasco y Scott. ¿Y en número? Está muchísimo más abajo. Lo que pasa es que como yo no la gestiono... bueno, pero capaz que había alguna medición de mercado. Porque al no gestionarla desde la gremial, esas radios, nosotros no tenemos... no nos ocupamos de lo que hacen. Claro. O sea... Bien.
Esa es la Yo realidad. estoy buscando desde hace rato informes, ¿no? Estudios, tanto a nivel global, latinoamericano, como en Uruguay, de cuál ha sido el efecto cuantificable, ¿no? Desde el surgimiento de las apps. En su momento, lo más cercano que tengo es del 2019 de la Intendencia, que habló de que reportó que la recaudación del taxi había bajado entre un 20 y un 25%, pero 2019 a la fecha pasó mucho tiempo. Hay también un análisis que hacer que es, bueno, cuál era el usuario que captaba la app. ¿La demanda que no podía satisfacer el taxi o era un usuario que le robaba al taxi, ¿no? O sea, todo ese análisis supongo que ya estará más que hecho, ¿no? Disculpa. Sí. Nunca nos robaron los usuarios nosotros. Nos dejaron de elegir por algún motivo, porque pensaron que... Es metafórico, Dorado. Yo te quiero decir, sé que es metafórico, pero en realidad lo que nos pasó a nosotros es que la gente cuando viene una novedad y piensa que va a tener una atención mejor y después ve que no es lo ¿Volvieron mejor. al rancho con el caballo cansado? No, para nada. Son bienvenidos. Siempre bienvenidos. No, eso no. La humildad desde nuestro lado tiene que ser total. Nosotros, este domingo, a ver, te voy a contar que nosotros tenemos buquebús. Buquebús, el día domingo, llegaron a buquebús. Tendría que tener lente. Yo le leo. Si no le importa, me meto en su foto, no sé si... No hay problema. ¿Qué dice? A ver. Sí, sacamos del puerto de Montevideo 170. ¿Leo esto? Sí. En el turno, conste que estoy leyendo el celular de Dorado. No pasa nada. En el turno vespertino y matutino llegaron 1.690 pasajeros. Se realizaron 174 viajes, trasladamos 487 clientes a sus hogares. Esto fue el 28 de septiembre. Eso fue este fin de semana y ¿Y quién cuéntame ¿Y esto fue el hace otro eso? fin de semana? No. Por ejemplo, arriba Buquebús, domingo 21. En el turno vespertino y matutino llegaron 1.174 pasajeros, se realizaron 169 viajes, trasladamos 432 clientes a sus hogares. Esto se lo comunicamos a todos los taximetristas Sí. para que sepan lo que se hace en un fin de semana cuando no hay transporte de ningún tipo en el puerto de Montevideo, porque sabemos la inseguridad que está en el puerto de Montevideo si salís a la Rambla, y bueno, el taxi ya hace muchos años que le da el servicio a Buquebús con eficiencia, con seguridad. Alojamos el puerto y lo desalojamos, porque esto fue los que llegaron, pero toda esta gente también fue llevada al puerto. Claro. Nosotros hicimos el doble. Por acá no tienen el auto esperando afuera, el taxi. Y si tú agarrás este WhatsApp, que yo lo tengo denominado como de la gremial, estos mensajes están permanentemente diciendo lo que estamos haciendo, a todos los socios y a todos los conductores. También atendemos cuando vienen los cruceros. Prontamente vamos a hacer el lanzamiento de la temporada de cruceros del taxi con el Ministerio de Turismo. Y ahí, ¿es dura la pelea, el lobby, el marcar presencia? ¿Cómo es? No se eligen al taxi. Nosotros ahí tenemos una cabina, tenemos agua, refrescos, wifi, baños químicos es increíble, bajan del barco y usan los baños químicos en el descenso. Ese tipo de público, que es un público de pocos recursos, son turistas que no son millonarios, eligen el taxi porque hacemos city tour y viajes cortitos, porque ellos vienen a las 8 de la mañana. Ofrecen el city tour. Bueno. Pero, no, y además que ellos, como vienen a las 8 de la mañana y se van a las 7 de la tarde, podemos hacer un viaje a Colonia o a Punta del Este, no le podemos ofrecer ir a Rivera, quedarse 3 días. Ahí el taxímetro no corre, ¿no? Ahí se acuerda el precio con el pasajero, como en todas partes del mundo, porque la gente quiere tener certeza. Sí, obvio. Claro. Bien, Victoria, no cualquiera es vocera del celular de Dorado. Como... Y no sabés los grupos de WhatsApp que dije bien. Mentira. No, pero lo mira mi nieta, así que tranquilo. Mi nieto agarra el teléfono y... ¿Tenés amigos que manejan Uber? Tengo gente conocida. ¿Ex amigos que manejan Uber? No, ¿sabes qué pasa? Que yo a la palabra amigo le doy una trascendencia. Bueno, gente que te lleves muy bien y que incluso haya trabajado contigo antes. Sí.
¿Y pero, te sentiste traicionado en el momento o entendías no, que era su realidad? no. Y En su momento yo entendí que eran oportunistas. Después yo pensé que era gente que estaba buscando trabajo. Y sí. Y después los oportunistas son los dueños de las aplicaciones de cualquier tipo que se quedan con el dinero de todos los uruguayos. Como vemos que pasan. Nunca entendí que podíamos comprar por internet 3 compas de $200 fuera del Uruguay. Perdone que lo... Nunca compré por internet. Perdone que lo pelee ahí un minuto. nos metemos en otro Más tema que pelear ahí es cuestionar. Temu, pero... Pero hablemos de Ojo que le cualquiera. viene muy bien, sí, a está bien. algunos uruguayos poder comprar barato, ¿eh? Porque en realidad también hay un tema de precios caros a los distribuidores, a los que y que compran hace afuera gente- y venden acá. hace que gente o sea, no pueda ojo, acceder no de otra son todos manera. malos y buenos, hay grises, ¿no? Sí, pero yo me hice una familia de trabajo y amo el trabajo. Y amo el trabajo de los uruguayos. Entonces, cada puesto de trabajo que se pierde, cuando yo les dije a ustedes que el trabajo nos da identidad y nos da libertad, y capaz que se le pasa por arriba esa palabra tan importante, que la libertad. Por supuesto. Porque te hace independiente el trabajo. Porque en un mundo democrático, capitalista, tenés que tener dinero. Bueno, depende el dinero que te dé el trabajo, ¿no? Y la libertad que tengas. Lógico, pero se construye eso. La construimos cada uno de nosotros. Entonces, Bueno, sí, pero no todos tienen las mismas posibilidades de construcción también, Oscar. Lo creo totalmente. Por un tema de oportunidades, por un tema de capacidades, obviamente vos tenés aptitudes muy superiores a muchos para ver... Sí, es verdad. Más allá de la cultura de trabajo que vos puedas tener. Pero yo te doy un auto a vos 0 kilómetros y no tenés nafta, y lo tengo clarísimo, no tenés posibilidades, porque la vida es así. O sea, uno después tiene que intentar, además de tener el auto, tener la nafta. Sí. Y tener, Conviene tener el auto, conviene ser dueño del taxi o conviene trabajar no para tiene la alguien. misma libertad el que tiene 10 taxis con nafta que el que tiene uno y está peleando a fin de mes para llegar o que no tiene y cargarlo. tiene que trabajar para alguien. Lo que pasa es que hay gente que para tener un taxi se fue a trabajar a Estados Unidos 10 años. O a Australia o a Venezuela, cuando se podía ir a Venezuela. En el Uruguay nadie puede tener más de 5 taxis, ¿no? Pero hay gente que construyó su confort con mucho esfuerzo, quitándole tiempo a la familia, y eso hay que valorarlo. Ahí hay que valorarlo mucho. Sí, hay un asunto también. Porque todos ustedes y yo, los que estamos acá, estamos en una situación. Estamos en una situación de privilegio. Sí, yo tenemos que saber eso. que somos privilegiados. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Yo a ella la recuerdo. Arrancaste en el 12. No hablaba, con eso le digo todo. Eso, una bebé de pecho. Escucha, más o menos. Eso es porque quiere sacarse años. Oscar, pero lo que vos hiciste, lo que sos ahora, ¿no te llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas a veces amarguras y satisfacciones? Más o menos. No, pero hablando... Somos privilegiados, pero la construiste. Es verdad, el taxi es una oportunidad y hay mucha gente que ha laburado muchos años para generar un confort, como vos decís, en torno a lo que permite la ley, las autorizaciones, etcétera. Eso llega hasta un límite. De repente ahí aparecen las plataformas que vos decís le roban la plata a los uruguayos, pero a otros le dan otra oportunidad que no tienen porque no pueden tener un taxi. ¿Qué está pasando hoy? ¿En qué están las cosas con la intendencia, autorizaciones, etcétera? ¿Tienen cosas pendientes? ¿No tienen cosas pendientes? ¿Cómo estás con Vergara? Y con Vergara tenemos un conocimiento anterior que hace gestiones que él tuvo, hasta como presidente del Banco Central, porque nosotros tenemos una cooperativa que se llama Caicut Taxi, que es de ahorro y crédito, y hemos hecho gestiones con Vergara y nos ha recibido muchas oportunidades, y también por la compañía de seguros, Far Seguros. Entonces, realmente en el trabajo a veces no siempre estás de acuerdo, pero si llegás a hablar con una persona con un problema, con una dificultad, y encontrás siempre una solución, eso se construye confianza. Pero hay cuestiones de demanda de licitaciones de taxis que estén pendientes de salir. No. La única que ahora ya se adjudicó y todos pagaron son estos 30 taxis, porque hubo una persona que recusó la licitación porque entendía de que
como le habían aceptado la seña, le habían inducido un error involuntario a la intendencia y de él. Entonces hubo un recurso que lo tuvo que atender la jurídica de la intendencia. Cuando me explicaron lo que era, entiendo que el hombre reclamaba atado de derecho, tenía que salir lo que salió, le reconocieron el lugar y el que estaba en 30 quedó en el lugar 31 y él entró en el lugar que le correspondía. Y listo. Y listo. Y ahora estamos acordando con el director de movilidad para que los 30 permisos, el lanzamiento, se haga todo junto, porque para tener éxito tenemos que estar en el servicio. Bien. Esa es la verdad. Pues si la ¿Pero qué lo podemos esperar para los próximos días, semanas? No, mira, salgo de acá y me voy caminando hasta la intendencia. Sí, queda cerca. Me queda cerca y yo no voy. Ay, con no me diga que entrevista. se pide un Uber. ¿Pidió un Uber usted alguna vez? No. Si yo agarro este celular que acabo de tener en mis manos y veo la aplicación, ¿qué? ¿Me lo está entregando? No, confío. No, lo puedes revisar, no. Nunca. No, y aparte lo te vas a tomar de acá a la intendencia, es otro cuadro. Pero quiero saber si alguna vez... No. O si tiene permitido en su familia que alguien se tome un Uber. No, ¿O es traición? No, mi familia no se lo toma. ¿Vio? Esto. Bueno, era como el estilo con Ah, Temu, ah. la familia que compraba por La hija, Temu, estaba, viste, que está... Yo respeto a todo el mundo. Y menos al que se toma un Uber. Que no No, tiene no, necesidad. yo Tu respeto. familia no creo que tenga necesidad de tomarse un Uber. Pero te puede pasar. Este, Yo qué sé, que te saquen de un apuro. Mi Pero familia. ¿me estás hablando en serio de la familia Le de estoy Doblado que no preguntando- puede sería acceder a la un taxi y tenga que tener un Uber? ¿Me estás hablando en sería serio? una gran paradoja o ironía, pero bueno, pregunto. El ADN de mis hijos es taximetrista. Es la familia del taxi literal, ¿qué querés? Entonces, con todo respeto, yo respeto mucho a los trabajadores de Uber, porque los conozco a muchos de ellos, los trato con mucho respeto porque trabajan. A mí lo que no me agrada es que todas las utilidades que tienen cualquier aplicación que no es humana, no pagan patrimonio, no pagan IVA y toda la renta que tienen sale del país. Y ese dinero sería quizás más beneficioso para el Uruguay para tener el país solidario que todos dicen querer. Ahora se está discutiendo el impuesto global, Sí, justamente. eso puede para cambiar, ese ¿no? tipo de Claro, casos. pasaron 12 años. Sí, Yo te voy a pasaron 12 hacer, años. te voy a hacer una poco profunda, pero que responde al imaginario popular. Ya el Uber, ya vimos cómo era la animosidad con Uber. No, Con no tengo animosidad, por favor. Bueno, no, Bueno, pero al con la principio empresa que no hubo- paga, no, pero vamos a una que paga impuestos y todo, que son los ómnibus. ¿Cómo es la relación en la calle? Pues siempre también estuvo establecido eso, la mala onda que había entre el conductor de taxi y el ómnibus. ¿Ha mejorado eso? Eso era un folclore, porque Sí, un folclore instalado, pero... si habrá mejorado que nosotros, el taxímetro, hizo un acuerdo con la empresa Cuxa. Ajá. Ellos instalaron cargadores en la calle José Pedro Varela y propios, y a instancias de hablar Juan conmigo o yo con Juan, desde 7 de la mañana a 7 de la tarde los taxis cargan en los cargadores de Cuxa y van a instalar 150 cargadores más y vamos a estar habilitados para cargar en los 150 cargadores de Cuxa. O sea que hasta son socios en cierto punto. O comparten por lo menos Eh, utilidades. No. Pero era buena esa la No, definición. no compartimos utilidades porque la empresa de Cuxa tiene... Perdón, que- utilidades no. nos dan un servicio servicios. que lo cobran, un servicio que nos da el derecho de poder... Tenemos un auto eléctrico, si no tenemos cargadores, no tenemos... Es un privilegio entonces tener un auto Bien. eléctrico, porque se volcaron 10.000 autos eléctricos más y hay 150 cargadores públicos en todo el país. Entonces, ¿cómo haces para cargar? ¿Cuánto es Pero la Cuxa no tiene flota posibilidad. eléctrica de taxi? Está en el hijo de los 130, 140 autos. ¿Es el norte o el norte es el híbrido? Porque vieron que con el tema de los eléctricos se va y se viene, ¿no? Y depende de la voluntad de los que fabrican los autos y de los precios. Yo creo que ya nadie elige el auto que quiere andar, prácticamente. No me gusta decir no lo imponen. Nos seducen para que vayamos a un lugar determinado y bueno, y uno va si lo seducen si es más conveniente. Las empresas empiezan a hacer cosas que son más convenientes para algún lado y bueno, uno sigue para estar mejor. El auto eléctrico, el taxi puede ser un usuario porque somos netamente metropolitanos, Claro. no precisamos grandes autonomías, los cargadores ahora que Cuxa hicimos este acuerdo nos quedan cerca. Antes hacíamos largas colas y teníamos muchas dificultades. Te hago la pregunta, los problemas de movilidad, que incluso son temas de campaña, ¿le afectan o le benefician al taxi? Porque yo vamos a pensar, no quiero ir a Ciudad Vieja, no tengo dónde estacionar.
me tomo un taxi. Y me lo tomo a las 5 de la tarde y es recontra. O sea, me va a salir mucho más caro. ¿Por qué? Y porque si estoy en horario pico, por ejemplo. No, el tema del estacionar sí, me viene bárbaro. Pero, por ejemplo, que cada vez haya más autos, cada vez haya más transporte. Que haya más bicisenda. Ponele, la verdad, y veo la fichita sigue corriendo, no es lo mismo. Pero es muy barato, te sale más barato un taxi en la Ciudad Vieja, de lugar a lugar, que estacionar en un estacionamiento de una hora. Ay, hablando de eso. Porque una hora está entre 185 y 220 pesos. ¿Es algo que te preocupa? El tema de la movilidad y lo que siempre se promete en campaña de las municipales y eso. Nosotros acompañamos todas las iniciativas del gobierno departamental, todas. Y si hay algo que nos perjudica, lo conversamos y contribuimos para poderlo mejorar. Pero de hecho, en los últimos 20 años hemos trabajado con dinámica y con colaboración. Date cuenta que nosotros, en 3 cruces que la gestiona la terminal de ómnibus, nuestra gremia de taxi, nosotros alojamos y desalojamos 450.000 personas por mes. ¿Viste el loquero de gente que sale en taxi todos los días y llegan taxi? Porque llegan, somos una herramienta para el transporte colectivo. La cantidad de taxis que llegan a las terminales de ómnibus y que saca gente de la terminal de ómnibus para llegar a su casa porque la línea le deja, no pasa por la puerta. Entonces nosotros somos un complemento. Yo creo que estamos interesados hoy, inteligentemente, en no enfrentarnos y en colaborar en favor de nuestros clientes. Entonces, aparte con la información que hay hoy, vos podés no estar esperando en la terminal a que llegue el ómnibus, sino saber en qué momento va a llegar, coordinar cuántos taxis más o menos, ir estimando la cantidad de gente que toma taxi en esa terminal en cada momento y que el servicio se vuelva más efectivo y para todos. Hoy con el transporte colectivo, en todas sus modalidades, tenemos un trato fraterno. Y con proyectos de tren o estas vías rápidas, ¿no? Ciudad de la Costa, Ciudad Vieja, ¿es una amenaza o por el contrario? Pueden aparecer muchos más clientes potenciales. Y para la vía del tren, le voy a tener que llevar un taxi. Seguro, porque él no se puede guiar, no puede salir de los rieles. Bueno, o un Uber. ¿Sabes que no? Esa palabra yo no está dentro. Vos sabés que yo soy, mira, te voy a decir una verdad, yo soy muy del taxi, hoy vine en taxi de hecho y soy de los que prefiere salir a la calle a tomarse el taxi antes que llamar. Pero no te va a dar una cuponera. Y pararlo. No me interesa. Pero también conozco estos son 10 viajes gratis, te aviso. También conozco la gente que le resulta más cómodo y te dice, no, es mucho más práctico, tengo la app acá, lo llamo, sé en qué momento llega, depende del usuario. Yo voy a la carnicería y voy a la panadería y voy al almacén. Y vos decís, ¿estás loco, Bravo? Nunca pedí nada por una aplicación en mi casa. Nada. Bueno, pero usted entonces ya este es un tema fóbico, poco menos. Vas a la carnicería, a la panadería y al almacén y no vas al súper a comprar todo. No, es que no tengo necesidad. A veces voy al súper, pero no es lo que dices versus llamar al ya delivery. Sé, pero estoy preguntando porque el capitalismo funciona de distintas maneras. Pero yo voy a la carnicería de Río de la Plata o a Qué Locura. Me atienden bárbaro, muchacho. Por eso, vas a la carnicería. Me encanta charlar con ellos. Y te gusta ir a la panadería y no comprar el pan industrial. Y aparte, voy a elegir un asado y quiero que me lo corten y no me gusta que me venga una bolsa de nylon con otra cosa de plástico pero abajo. ¿Y tus hijos también aplican la misma lógica? ¿No usan aplicaciones? No 100% como yo, pero valoran lo que yo hago para conservar el trabajo para todos. Lo valoran mucho. Yo trabajo mucho y lo hago todo. Me encanta que realicen face to face, el trabajar con el trato. Yo me gusta ir a comprar los bizcochos de la Riola. Bueno, pero el reparto ha implicado. ¿Qué querés que te diga? Me siento cómodo. Y me atiende una muchacha. Oscar, y el reparto ha implicado trabajo para mucha gente, y no solo para la gente que reparte, sino que oportunidades de abrir locales gastronómicos en lugares chiquitos y hacer oferta y vivir de delivery. Se llenó Uruguay de oferta gastronómica que no existía. Antes pedíamos 4 lugares. ¿Y por qué era eso? No sé por qué era eso, pero no había la oferta que hay hoy. Y había oferta, pero si vos tenías 7 motos en la puerta tuyas o con empleados tuyos, era imposible. ¿Me entendés? Era imposible gestionar. Entonces, porque los trabajadores que trabajan en motos no tienen derechos de nada. ¿Me comprendés? Entonces... Bueno, ahora la justicia... Pero a usted lo que le preocupa es los derechos laborales la precarización. La precarización o en realidad la competencia que le supone al taxi. No,
nosotros no nos da competencia para nada. A mí me duele mucho cuando un boliche de barrio se cierra, cuando un almacén de barrio que era un emprendedor y que los hijos le intentaba dar mejores condiciones a los hijos, a veces materiales, pero a veces lo ayudaba a comprarse una casa. Yo creo que el ser humano debe ser próspero y valoro la prosperidad de aquel que con esfuerzo lo logra. Sí, ahí también había que ver, y acá los datos por lo menos que manejaba la aplicación de reparto, eran que esos trabajadores, esas 7 motos en la puerta del boliche, en realidad estaban más precarizados que lo que son las condiciones de trabajo que tienen hoy los repartidores. ¿No crees que sea así? No, yo compro la pizza Arquete Pizza. Ya tiró 7 marcas, tiró. Que ponga, venga uno acá. Y cruzo la calle, tengo la pizzería a mitad de cuadra. Y voy hablando ahí. de pizzería, le propongo unas rapiditas. ¿Le gustan las rapiditas? ¿Sabe lo que son? No vamos a conseguir ese sponsor. Preguntas del 1, son 10 preguntas para sí o no. Es un contexto más lúdico, más. No se estrese. Sí o no, y tiene un paso. No parece muy estresado. ¿Vamos? En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿El taxi puede sobrevivir sin reinvertirse tecnológicamente? No. ¿El taxista maneja mejor que hace 10 años? Sí. ¿Y maneja mejor que un chofer de Uber? Lógico. ¿El taxímetro debería desaparecer y pasar a la tarifa dinámica? No, porque no le da certeza a la población de menores recursos. ¿Sí o no? Recuerdo. ¿La inseguridad es el mayor problema del taxi hoy? No. ¿El taxi hoy es un servicio público en crisis? Próspero. ¿Cree que el Estado subsidia mal al transporte? Con un sí o un no. Tenés un hay paso, un paso. Tenés un paso. Pero te quedan una ¿Me mano. podés explicar? Sí, la tenés que... ¿Me la puede repetir? ¿Cree que el Estado subsidia mal al transporte? No. ¿La Intendencia protege más al Uber que al taxi? No. ¿Las mamparas cumplieron su ciclo? Tic-tac. Sí. Lo que pasa es que es un tema tan importante ese, que con un sí o un no. Podés decir, usar el paso y... Lo que pasa es que hoy hay una inseguridad colectiva que hace que la percepción del trabajador de tener un elemento que lo aísla... Ya cortó, ya corté el viaje, ya corté. Es muy difícil. ¿Sí o no? Es difícil. Le queda la última, pero se entiende. ¿La política partidaria se metió demasiado en la interna del taxi? En absoluto. Bueno, casi no fue un 10. No fue un 10 porque De más a menos. hubo muchas más palabras que sí o no, pero gracias por la franqueza. Si vos me preguntaras blanco o negro, yo te contestaba sí o no, pero la pregunta era interesante. Entonces cuando es interesante, te quedás como... Es lo que tienen las rapiditas. Sí, es muy difícil. Y no por temor a equivocarme, sino a no poder, a quien te escucha y que ocasionalmente escucha lo que yo pienso, con una función a veces no sos sincero, ¿me comprendés? Perfecto. Logrado, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti.